Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles mucha paz y mucho bienestar en sus hogares, que este fin de semana con la bendición del Señor traiga pues los mejores frutos y nos siga encaminando como siempre, adentrarnos cada vez más en ese deseo de la paz del corazón, en ese deseo de poner en orden nuestra vida, de poner en orden nuestros sentimientos, de poner en orden también nuestras aspiraciones y de orar unos por otros para que se actúe la paz en nuestros corazones, ¿no? No es fácil actuar la paz, no es fácil construirla, sobre todo cuando nos encontramos en los escenarios donde muchas veces situaciones hacen que se prolongue un lamento de dolor, de situaciones complicadas, de fracturas a la paz, de fracturas a las relaciones, de a veces sin razones. O sea, todo lo que acontece que daña, que deteriora, que destruye el bien común, que destruye la paz, que destruye la tranquilidad, pues siempre será de pedirle mucho a Dios que nos ayude a recuperarlo, porque es el escenario que en realidad necesitamos para esto, ¿no? Bueno, la semilla agustiniana de este día es bien interesante porque nos va a tocar varios temas hoy. Hoy la semilla está tomada de los comentarios a los salmos, ¿no? Comentarios a los salmos. Y vamos a ver un bellísimo texto de Agustín que me parece que va tocando algunas actitudes básicas de la vida cristiana que a veces nos cuesta poner por práctica, ¿no? Dice Agustín así: se dijo con gran reconocimiento de humildad, pues el óleo que llevamos en nuestra conciencia es el juicio que tenemos de nosotros, el juicio que tenemos de nosotros. Y es difícil que alguno juzgue perfectamente de sí mismo. Es difícil el juicio perfecto en relación a nosotros mismos, ¿no? Así dice Agustín, continúa el texto. Hermanos míos, por mucho que aproveche el hombre, por más que se encamine a lo de adelante y se olvide de lo de atrás, si se dice ya a sí mismo, está bien, debemos decir que avanza con la regla sacada de los tesoros de Dios y que examina hasta poner en claro su modo de ser. Pero abre una pregunta, Agustín, bien interesante. Pero, ¿quién se gloriará de tener puro el corazón? ¿Quién se gloriará de estar limpio de pecado? ¿No? Pues, ¿qué dice la Escritura? Si hará juicio sin misericordia a quien no hizo misericordia. Por tanto, por mucho que progreses, has de esperar en la misericordia. Pues si se aplica la justicia sin misericordia, en cualquier parte encontrarás algo que condenar. ¿Con qué nos consuela la Escritura? Con lo que nos exhorta a hacer misericordia para que crezcamos dando dando lo que nos sobra. O sea, con lo que nos exhorta a hacer la misericordia, para que crezcamos dando lo que nos sobra. Esto va a ser más interesante para el final de la reflexión, ¿no? Dice Agustín, tenemos muchas cosas superfluas si las tenemos como innecesarias, puesto que si buscamos las frívolas, nada nos basta. Hermanos, reclamen, pidan lo suficiente para la obra de Dios, no lo que llene su codicia,
Su codicia no es obra de Dios, la codicia no es obra de Dios. Su hermosura, su cuerpo, su alma, todo es obra de Dios. Y termina con una frase bien interesante. No, pidan las cosas que bastan y verán qué pocas son. Vuelvo y repito esta frase. Pidan las cosas que bastan y verán qué pocas son. Creo que esto es bien interesante. Y lo ejempliza Agustín. Mire, a la viuda le bastaron 2 centavos para orar la misericordia. Le bastaron 2 centavos para comprar el reino de Dios. Para equiparar tantas veces a los gladiadores. ¿Qué le basta al empresario? Vean que solo son pocas cosas las que nos bastan, sino que ni el mismo Dios exige muchas de nosotros. Reclama cuanto te dio y de ello toma cuenta que te basta. Las demás cosas que como superfluas tienes arrinconadas son necesarias para otros. Ojo, las demás cosas que tienes arrinconadas sin usarlas son necesarias para otros. Y termina el texto diciendo, las cosas superfluas de los ricos son las necesarias de los pobres. Se poseen bienes ajenos cuando se poseen bienes superfluos. Comentario al Salmo 147. Un texto que tiene muchas cosas, que tiene muchos elementos que comentar. Vamos a irnos al comentario directamente porque me parece que en la medida que avancemos en la reflexión, que el Espíritu Santo nos vaya poniendo un poco su luz, ¿no? Ahora bien, el texto del día de hoy nos ofrece, como siempre, Agustín, y hoy vamos a resaltar 3 aspectos fundamentales de este texto. Vamos a comenzar por el último que es bien interesante. Dice, las cosas superfluas de los ricos son las de los pobres. O sea, es un concepto transversal, no de una intuición personal agustiniana, en principio corresponde, es ya tratada en la concepción social de los padres de la iglesia, siempre allí. Es una precisión muy interesante de entender que tener bienes es ya ahorrar y la capacidad de ahorrarlos, de acumularlos, es injusta porque se mete con lo que le falta a alguien. Desde el que se mete a acumular bienes, a ahorrar exageradamente bienes, se mete con lo que le falta a alguien. Esta aclaración es interesantísima, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, todos estos excesos que hay en el derroche, en el despilfarro que vemos en la corrupción y de tantas personas que están totalmente desmedidas en esto, les decimos que de meterse, el que tiene demasiadas cosas acumuladas, en ese mismo hecho son las cosas que le hacen falta a los demás. El segundo tema, el aporte de la misericordia como elemento necesario, ¿no? No, pero fíjense ustedes, perdón que me vuelva un poquitico atrás porque se me vino una idea, es el tema de que pide a Dios y te vas a dar cuenta que qué pocas cosas son verdaderamente necesarias para vivir, ¿no? Las cosas que son verdaderamente necesarias para vivir. Continuamos pues con el segundo elemento. El segundo tema es el aporte de la misericordia como un elemento necesario, ¿no? Porque si se actuara y se juzgara sin misericordia, solo habría condenación, o sea, todos seríamos malos, porque en realidad así es. Si no se actuara con misericordia, todos seríamos malos, ¿no? Y esa es la base antropológica agustiniana de que el hombre per se solo merece castigo
Y no es un tema de culpa, no. Es un tema de naturaleza viciada. O sea, el hombre tiene una naturaleza que por ser viciada, dice Agustín, está sujeto al error, sujeto a la equivocación, sujeto a los cambios no previstos. Entonces está allí. Entonces, es un tema de naturaleza viciada, por tanto, la misericordia es necesaria para el juicio. Cuando nos sabemos conocedores de las limitaciones, de los errores, de las debilidades, sabemos que no podemos prescindir de la misericordia, porque sin ella seríamos faltos de humanidad, seríamos faltos de incluso de respeto al otro, que en el juicio, un juicio sin misericordia siempre conlleva una condenación, como dice Agustín. Ahora, no se puede, dice Agustín, no se puede juzgar sin misericordia. Colocado no solo en términos teológicos, sino en términos profundamente prácticos. No se puede juzgar sin misericordia. Recuerden ustedes la escena, y vamos a retomar una bíblica, la escena de la mujer pecadora, cuando del más viejo al más joven la estaban acusando y le estaban pidiendo a Jesús que legitimara una ley para quitarle la vida, para apedrearla. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés debe morir. ¿Qué tienes tú que decir a eso? ¿Qué dices tú? Obviamente eso era para ponerlo a él a prueba. Y nos decían que Jesús estaba escribiendo en la arena algo. Y ellos insistían. Y aquí voy a iluminar un poco el texto que se nos propone hoy del comentario de Agustín. Agustín se queda mirándolos y les dice: el que esté libre de culpa, que le tire la primera piedra. El que se crea perfecto, el que se crea ya hecho, el que se crea ya realizado y plenamente bueno, tire la primera piedra, cosa que es imposible para nosotros humanos que todavía acontecemos en esta historia. El juicio y la condenación nos viene casi que matemáticamente. Juzgamos, criticamos y condenamos con frecuencia. Y el tercer tema viene pegado a este segundo de la misericordia. Es un tema ya muchas veces tratado, pero lo vamos a tratar nuevamente aquí. El tercer elemento es el tema de la humildad como condición necesaria para el corazón, para la misericordia, para actuar constantemente. Es necesario tener humildad, ser humildes. Entonces, y la humildad es como la capacidad de saber reconocer lo que es suficiente, en vez de saber lo que yo soy, ni más ni menos. Humildad va acompañada de una actitud profunda de reconocimiento. No es una falsa humildad. Humildad es lo que realmente soy, es la capacidad de reconocerme como soy, es la valentía para reconocer también en mi error, ¿no? Entonces la capacidad de conocer lo que es suficiente, la capacidad de entender en nuestra condición de necesidad permanente. Humildes para reconocer lo que somos. Tranquilos, apacibles, mansos y humildes de corazón, diría el Evangelio, es lo que nos va proponiendo, la mansedumbre y la humildad del corazón. Situación difícil porque a veces se nos pone y se nos llena el corazón de la soberbia, ¿no? Entonces vamos pues a pedirle al Señor su misericordia, vamos a pedirle que nos acompañe. Vamos hoy precisamente en este texto, sobre todo en esa primera parte que reflexionábamos, que hay muchas cosas superfluas, de que hay muchas cosas totalmente innecesarias, que no son necesarias para una vida digna, y que a veces deberíamos aprender a prescindir de lo que no es tan necesario. Y lo hemos dicho muchas veces, todo lo que tienes de más, como dice Agustín hoy, y no lo estás usando, no le estás dando el uso que se debe,
no te pertenece, le pertenece a otro, que vaya a aprovecharlo, que vaya a hacerlo útil. Despidámosle pues al Señor que nos haga ser capaces eso de tener lo necesario, de ser humildes y sobre todo de ser misericordiosos en el juicio. Un gran abrazo, una gran bendición para ustedes. Un saludo para ti, Rosalvita Villamil. Dios te bendiga. Saludos a Carlos, a Clarita, a la Flaca y a todos ahí acá en la familia. Y a todos los que durante este día se conecten. Este fin de semana pues no vamos a estar en la misa del Facebook de hoy mañana por los compromisos que tengo acá dentro de la comunidad parroquial. Pero bueno, ahí está, me encomiendo a sus oraciones. Estamos unidos en esta oración permanente por Colombia, por su paz. Lamento escuchar a veces tantas situaciones que nos llenan de tristeza, la quema de este banco en Medellín, en fin, todas estas cosas que en realidad sabemos que más en parte que no son una solución, porque hemos dicho muchas veces, todo lo que dañamos en la casa, la familia, o sea, Colombia, nosotros mismos tenemos que pagarlo. Entonces que el Señor pues permita luces en el corazón de quienes van tomando las decisiones, y que el Señor también ponga luces y pacifique a los hombres y mujeres que con un corazón herido, ardido, tocado por la codicia, tocado por la rabia, por el enojo, a veces llegan a estos extremos de destrucción. Entonces, para ellos también le pedimos a Dios abundancia de bendiciones y mucha paz en sus corazones. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.